No voy al libro de Amós, al capítulo 3. Y en este día el Señor quiere, hermanos, que predique acerca de un tema que he titulado Caminar con Dios. Aleluya. El Señor quiere, hermanos, como vamos a estar viendo, que cada hombre, individualmente y todos colectivamente, caminemos con el Señor. ¿Sí? El hombre puede caminar con Dios. El hombre puede tener a Dios en su corazón, tener a Dios en su vida. Y el hombre puede también aprender del Señor y dejarse guiar por el Señor. Aleluya. Y los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, si somos guiados, esto significa que Él está a nuestro lado, que va a nuestro lado y delante de nosotros, enseñándonos el camino, mostrándonos todas aquellas cosas que son su voluntad para nuestra vida. ¿Sí? Y bueno, pues el Señor quiere, hermanos, que cada uno con mansedumbre, con humildad, pues se deje guiar, se deje llevar por el Señor. Aleluya. Que aprendamos a caminar con nuestro Dios. Gloria al Señor. Cuando llegamos al servicio militar, entramos inmediatamente a lo que se llama la instrucción. Y dentro de la instrucción estaba el desfilar o el ir con la compañía desfilando. Todos a un mismo paso, todos al paso que marcaba el sargento o la persona que estuviese en autoridad en ese momento. Entonces, cuando yo llegué al servicio militar, pues nos enseñaron a marcar el paso, a caminar todos juntos, ¿sí? En escuadrilla, formados, a una misma distancia, echando siempre todos el mismo pie al mismo tiempo, y nos enseñaron a hacerlo. Al principio tropezamos, llevamos el paso equivocado, a algunos se les arrestaba, ¿cierto? Hasta que aprendimos a desfilar. Una vez que ya aprendimos a desfilar, pues pasamos a lo que era el rendir homenaje a la bandera, el jurar o el prometer fidelidad a la bandera de España. Y bueno, pues ya las personas que estaban a nuestro mando no se avergonzaban de sacarnos en un desfile precisamente a eso, a caminar todos juntos. Y habéis visto cómo en determinados cuerpos de los ejércitos, ya sea del aire, de tierra o de mar, pues hay unos pasos que llaman la atención más que otros, pero lo cierto es que cuando todos van uniformados, todos van puestos en orden, todos echan el brazo al mismo tiempo y marcan también el pie, echan el pie al mismo tiempo, es algo bonito. ¿Sí? Es algo bonito. ¿Entendemos? Bueno, pues cuando nosotros venimos al Señor, el Señor también a nosotros nos disciplina, nos enseña para que nosotros vayamos con Él siguiendo sus pasos. Dice la palabra del Señor, qué ejemplo Él nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Aleluya. Entonces tenemos que aprender, hermanos, allí donde el Señor nos ha marcado, allí donde el Señor nos ha enseñado cómo caminar, pues nosotros caminemos. Sabiendo en todo momento que a nuestro lado va el Señor. Gloria a Dios. El Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Tenemos un Dios, hermanos, que es omnipotente, omnisciente y también omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Bueno, pues que los ojos del Señor están en todo lugar. Él conoce todo, de todo el universo. Y al mismo tiempo tenemos un Dios, hermanos, que es
Un Dios que está sobre cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces está en cada uno de nosotros y está también sobre nosotros. Aprender de Él, dejarnos enseñar, dejarnos guiar por Él, es algo que todo hijo, toda hija de Dios tiene que aprender. Porque estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Y cuando la gente, en vez de seguir en pos o detrás del Señor, se aparta a izquierda o a derecha, retrocede, o inclusive algunos se adelanta, porque con Dios tenemos que aprender, hermanos, a andar en sus pisadas, a andar, a movernos con Él. Aleluya. No vale girar o irte a la izquierda o a la derecha. El Señor no quiere que te vayas a extremos. Aleluya. Hay gente que se va a un extremo o se va al otro extremo. Y el camino que el Señor nos ha enseñado, hermano, es un camino estrecho. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que es un camino en el que tenemos que caminar con el Señor sin irnos a los extremos. Porque si nos vamos a los extremos, nos salimos por la izquierda o nos salimos por la derecha. Aleluya. También el camino en el que caminamos con el Señor es un camino hacia arriba. El camino de la vida es hacia arriba. Aleluya. No es el camino hacia abajo, ancho y espacioso que va hacia abajo, sino que es un camino que va hacia arriba. Entonces, tampoco, hermanos, porque el camino sea hacia arriba, debemos dejar de seguir al Señor y retroceder. Nunca retroceder. Aquel que retrocede caminando con el Señor es para perdición. Si el justo retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, no vale quedarse atrás. Aleluya. Y tampoco, hermanos, cuando caminamos con el Señor debemos adelantarnos al Señor. Tampoco tenemos que ir delante del Señor donde el Señor no nos ha marcado, donde el Señor no nos ha llevado. ¿Sí? Entonces tenemos también que aprender, hermanos, pues a caminar con nuestro Dios. Ni a izquierda, ni a derecha, ni para atrás, ni por delante de lo que el Señor nos dice. Tenemos que aprender, hermanos, a movernos con nuestro Dios. Y en moviéndonos con nuestro Dios y en el tiempo del Señor, que nosotros logramos todo aquello que nuestro Dios quiere que logremos, hacemos todo aquello que el Señor quiere que hagamos. Aleluya. No hay que impacientarse, porque a veces cuando vamos conduciendo, vamos hacia un determinado lugar, nos impacientamos, el camino, la carretera se nos hace eterna o se nos hace muy pesado, y en vez de disfrutar del paisaje y disfrutar de todas las cosas que nuestros ojos ven, vamos que llego tarde. Eso es lo que llaman ahora ir estresado. ¿Sí? Y estresados. Estamos perdiendo muchas palabras en español, cediéndosela al inglés. Ya en vez de decir, te manda un mensaje, en vez de decir de acuerdo, dice ok. Ok, McKay. ¿Cierto? Y bueno, pues estresados, nerviosos, diríamos, ¿no? Aleluya. Impacientes. No. El Señor quiere que caminemos, aleluya, con Él. Él nunca llega temprano, pero tampoco llega nunca tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Ni temprano, ni tarde, en su momento. Gloria al Señor.
Y cuando aprendemos a movernos en Dios, hermanos, pues estamos en el lugar que Él quiere, a la hora que Él ha determinado, en el momento que ha determinado, para hacer todo aquello que Él quiere que hagamos. Y entonces todas las cosas están preparadas, todas las cosas se hacen bien. Aleluya. Todo requiere de un tiempo. Aleluya. Y nuestro Dios es un Dios, hermanos, de tiempos, de sazones. Aleluya. Que quiere que nosotros nos movamos con Él. En Amós capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aleluya, una pregunta que dice ahí, la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues la verdad, hermano, es que si dos no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Aleluya. Hay matrimonios que se van al traste, se separan, se divorcian, cada uno tira por su sitio. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. No están de acuerdo. Hay hermanos que tienen una sociedad, un negocio, y se separan. Y el negocio se divide en dos partes, o en tres partes, o en cuatro partes. Y finalmente la fuerza de ese negocio no es la misma, porque en la unión está la fuerza, pero se separan ¿por qué? Bueno, pues porque los hermanos no están de acuerdo. O han estado de acuerdo durante 30 años, pero ahora han llegado las cuñadas, los sobrinos, los hijos de cada uno, y entonces unos hermanos que estaban funcionando perfectamente ahora están en desacuerdo porque la señora le dice a uno: tú trabajas más que tu hermano no merece esto, ¿sí? Los sobrinos, mi primo esto, mi primo lo otro, y acaban separándose y acaban perdiendo las empresas, ¿cierto? Entonces, en todo, para poder caminar con una persona, uno tiene que estar de acuerdo. Aleluya. Es por eso que dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros, cuando vayamos a hacer alianza, cuando vayamos a unirnos a alguien, tenemos que procurar, hermanos, tenemos que saber que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Tú no puedes empezar un negocio, unirte con una persona en un negocio cuando es un incrédulo. Tú no puedes unirte o no debes unirte en matrimonio con una persona que es una incrédula o un incrédulo. Aleluya. Entonces, uno tiene que ser sabio y saber con quién se une para hacer determinada cosa. Y en el caso de nuestro Dios, que es lo que estamos hablando en este día, hermanos, nosotros tenemos que decidir también ponernos de acuerdo con nuestro Dios. Aleluya. En toda empresa, en todo gobierno, siempre tiene que haber alguien que le llaman la cabeza pensante, el líder o dirigente. ¿Sí? Aleluya. Y bueno, pues si hay un gobierno, pues tiene que haber un presidente del gobierno. Si hay un Estado, tiene que haber un jefe del Estado. ¿Cierto? Y es con esas personas que nos presiden, con esas personas que están puestas ahí como dirigentes, que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sí? Porque tú imagínate que llegas a una fábrica y en vez de haber un gerente, haber una persona que allí manda, dirige, pues allí dirige hasta el gato. El gato se pone en lo alto de una máquina y dice: aquí hoy no se trabaja. Porque allí manda hasta el gato. ¿Entendemos? Entonces, ¿producirá esa fábrica? No. En una casa donde el marido dice una cosa, la mujer la contradice y los hijos a su vez contradicen a su madre, ¿esa casa seguirá en pie? No. El Señor dijo que una casa dividida no permanecerá. Y un reino dividido
tampoco permanecerá. Aquí en nuestro país, hermanos, tenemos, después de la democracia, tenemos pues una serie de comunidades. Y en esas comunidades se han puesto a los parlamentos, se han puesto a los presidentes, ¿cierto? Y bueno, pues cada parlamento, cada gobierno regional, cada dirigente regional busca el bien o busca lo suyo propio, ¿cierto? Y algunas comunidades, hermanos, pues quieren el reconocimiento de nación, quieren el reconocimiento de poder decidir de ser una nación independiente. ¿Entendemos? Entonces, un reino dividido no permanecerá. No permanecerá. Entonces, hay que ponerse de acuerdo si realmente se quiere vivir juntos o no se quieren vivir juntos. Aleluya. Y bueno, todo el mundo tiene que saber que cuando existe una separación, cuando existe una división, pues se pierde fuerza. Porque en un determinado lugar de España, pues hay fábricas. Pero en otro determinado lugar se producen las materias primas. ¿Y qué hacen las fábricas sin las materias primas? Nada. ¿Y qué hacen lo de las materias primas y las fábricas? Nada. ¿Te das cuenta? Aleluya. Entonces, ¿conviene ponerse de acuerdo? Sí. Pues tenemos que tener a personas que sean personas, hermanos, que aunan, que hagan que todos estemos unidos. Y hay que hacer leyes, hermanos, en las cuales o con las cuales el país o el reino permanezca unido. Unido a su rey, unido a aquellas personas que los presiden. ¿Sí? Aleluya. Bueno, pues nuestro Dios es un Dios, hermanos, que además de ser Dios, es el Rey. El Rey de los Reyes. Y el Señor de los señores. Gloria a Dios. Y si nosotros queremos permanecer unidos, ¿sí? Tenemos que estar caminando con ese Dios. Aleluya. ¿Tú sabes por qué hay tanta división dentro del cristianismo evangélico? Algunos se creen que la Iglesia Católica está perfectamente unida, pero en la Iglesia Católica, hermanos, también están divididos en órdenes, ¿sí? Están divididos por diversas doctrinas. Hay gente inclusive que ni siquiera creen en el Papa. ¿Entendemos? Bueno, la gente, hermanos, en este mundo está dividida. El padre contra la madre, los hijos contra los padres. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo realmente nosotros llegamos a estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer? Pues cuando estamos sujetos a Cristo, cuando nos ponemos de acuerdo con Cristo. Entonces, para caminar con Dios, al igual que para caminar con las personas, tenemos que ponernos de acuerdo. Aleluya. Pero el acuerdo de Dios con nosotros, o sea, que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, o que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. Aleluya. Entonces, es muy importante, hermanos, saber en todo momento con quién tenemos que unirnos. ¿Con quién tenemos que ponernos de acuerdo? Aleluya. Gloria al Señor. Una mujer tiene que saber, según la palabra de Dios, con quién tiene que ponerse de acuerdo. Aleluya, para que su matrimonio dure y dure y dure. Aleluya. Y los hijos también tienen que saber con quién tienen que ponerse de acuerdo, a quién tienen que honrar, a quién tienen que obedecer, para que su familia dure y dure y dure. Y les vaya bien. Gloria a Dios. ¿Sí o no?
Entonces, eso es en la familia, también es con el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Aleluya. Bueno, pues tenemos que estar de acuerdo. ¿Y quién tiene que ponerse de acuerdo con quién? Pues yo me tengo que poner de acuerdo con el Señor. Yo. Y también tú te tienes que poner de acuerdo con el Señor. Hay cosas que nosotros las vemos de una manera determinada. Hay cosas que no nos gustan. Pero uno tiene que aprender, hermanos, a sujetarse a Dios. Uno tiene que aprender a someterse a Dios. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Decía el Señor como hombre, ¿no es verdad? Mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aleluya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo como hombre, ¿quería beber aquel cáliz? ¿Le gustaba beber aquel cáliz? ¿Pero era la voluntad del Padre que bebiese ese cáliz? Sí. Entonces, ahí, hermanos, le tocaba a nuestro Señor Jesucristo como hombre sujetarse a su cabeza, sujetarse a Dios, para que se hiciese la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Señor. Aleluya. Nosotros hoy somos salvos, hermanos, porque en aquella lucha de Dios hecho hombre, de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, ese hombre llamado Jesucristo se sometió al Padre y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces la voluntad del Señor, hermano, no es copa de buen gusto. Es un cáliz amargo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿estás dispuesto a beberlo? ¿Estás dispuesto a pasar por el agua, por el fuego? ¿Estás dispuesto a pasar por donde Dios te lleve? Él ha dicho, cuando pases por el agua yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Aleluya. ¿Pero es agradable? No. ¿Sí? No. Y estar caminando con el Señor y pasar por el valle de sombra y de muerte, ¿es agradable? No, el valle de sombra y de muerte no es agradable. Los pastos verdes, las aguas de reposo, eso sí es muy agradable. Pero ¿y el valle de sombra y de muerte? Aleluya, ¿es agradable? Sin embargo, hermanos, el Señor, para pasarnos de un buen pasto a otro mejor y de una cosa buena a otra mejor, siempre nos tiene que hacer pasar por la angustia. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo saciaré de larga vida. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida. Entonces, para ponernos en alto, dice en el Salmo 91, el Señor nos hace pasar por la angustia, por la aflicción, por la prueba. ¿Para qué? Para ponernos por alto, en alto. Librarnos de la angustia y ponernos en alto. Y saciarnos de larga vida. Gloria a Dios. Entonces, con el Señor, hermano, tenemos que aprender a caminar. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones nos sentiremos perplejos. Porque no siempre el Señor lleva a su pueblo por donde el sentido común. El sentido común guía a las personas. ¿Sí? Hermanos, para llegar a la tierra prometida, cuando Israel salió de Egipto, para llegar a la tierra prometida, no tenía que pasar por el Mar Rojo. No tenía que ir al Mar Rojo. Había y hay un lugar o lugares por donde se podía pasar. Aleluya. Cuando Abraham descendió a Egipto, no pasó por mitad del mar, ¿cierto? O cuando Jacob y José vinieron a Egipto, no tuvieron que pasar. ¿Por qué? Porque hay otros lugares por donde se puede pasar. Y el sentido común te dice, bueno,
¿Por dónde es mejor pasar? Pues por ese lugar donde uno no se encuentra con el mar. Pero sin embargo el Señor guió, hermanos, guió a su pueblo a través de Moisés, guió hacia el Mar Rojo. Y concretamente a lo que llamamos nosotros una ratonera. Porque lo llevó a un lugar donde estaban rodeados de montañas y por donde podían salir, venía el faraón con todos sus soldados. Entonces tenían al faraón con sus soldados y al mar enfrente. ¿Eso qué era? Un momento de angustia, un momento angustioso. Pero ¿qué dice el Señor? Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto he conocido mi nombre, y lo saciaré de larga vida. Aleluya. Entonces, el Señor es el que, hermanos, lleva a esos puntos para luego dividir el mar, para luego, hermanos, tener grandes victorias. Bendito sea su nombre. Entonces, nuestro Dios no nos va a guiar según el sentido común. Aleluya. Sino que nos va a guiar por fe. Gloria a Dios. Y nos va a llevar a lugares y a situaciones en las que vamos a experimentar, hermanos, la perplejidad, vamos a experimentar la angustia. Aleluya, porque no sabes para dónde tirar. Pero el Señor ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué hay que hacer en todo momento? Ponerte de acuerdo con Él. Aleluya. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y entonces el Señor dirá lo que se tiene que hacer en ese momento. Divide el mar, echa ese tronco al agua, ¿sí? Háblale a la roca o golpea la roca, ¿cierto? Siempre Dios tiene una palabra para el momento en el que nosotros nos encontramos. Aleluya. ¿Pero qué quiere el Señor, hermanos, que tú hagas y que yo haga? Que caminemos con Él. Aleluya. Ni a izquierda ni a derecha. Ni para atrás, ni tampoco por delante. Al ritmo del Señor. El pueblo del Señor, hermano, era guiado por Dios por medio de una nube. La llaman la Sequinat, la nube de gloria. Y Jehová iba con ellos, de día en columna de nube y de noche columna de fuego. Aquella nube, hermanos, de día era nube, los protegía del sol, era de refrigerio. Y de noche se convertía en columna de fuego, los calentaba. Por eso dice en el Salmo 91, hermanos, bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si necesitas abrigo, si necesitas calor, el Señor te da el fuego, el calor. Y si necesitas refrigerio, el Señor te da sombra. ¿Entendéis eso? Aleluya. Entonces el pueblo caminaba. Cuando la Sequiná se levantaba, la nube sobre el tabernáculo y se levantaba hacia arriba, el pueblo tenía que coger rápidamente, hermanos, desmontar el campamento y seguir al Señor. Eran la familia Caracol. Gloria a Dios. Tenía que coger la casa y con la casa a cuestas. ¿Para seguir a quién? Al Señor. Llegaba el Señor a determinado lugar y allí acampaban. Podía al día siguiente, hermanos, comenzar a andar o podía el Señor decidir estar 3 días allí. O una semana. Gloria a Dios. Mientras que la nube estaba allí, mientras que
que la presencia del Señor estaba allí quieto. ¿Cómo tenían que estar ellos? Quietos. La palabra del Señor dice, estás quietos y conocer que yo soy Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué tenían que estar? ¿Cómo tenían que estar? Quietos. Hay que aprender a estar quietos también, hermanos. Y esperar en el Señor, esperar que el Señor nos guíe, que el Señor nos mueva, que el Señor nos muestre que es el tiempo de avanzar. Aleluya. Entonces, con nuestro Dios tenemos que aprender a caminar. Con nuestro Dios tenemos que aprender también a reposar. Con nuestro Dios tenemos que aprender también a estar quietos. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, somos muchas veces impacientes. Somos los bullas. Las cosas rapidito. ¿Sí? Y si no, nos ponemos impacientes. ¿Cierto? Y bueno, pues las cosas con Dios, hermanos, se mueven en los tiempos de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando tenía 30 años, comenzó su ministerio. Gloria a Dios. Con 12 años ya decía que tenía que estar ocupado en los negocios del Padre. Pero tuvo que aprender a someterse a sus padres, padre adoptivo, José, y a su madre. Aleluya. Y cuando llegó el momento, ni tan siquiera, hermano, él pensaba, hablo como hombre, de que era el momento. ¿Recordáis en la boda de Caná? Que el Señor le dijo a su madre, mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? No ha llegado mi hora. ¿Sí? No ha llegado mi hora. ¿Pero había llegado su hora? Sí. ¿Y quién dijo a los sirvientes que hicieran lo que él tenía que hacer? Su madre. Aleluya. Cuando llega el momento de Dios, hermanos, a las personas que están en autoridad, sí, el Señor le muestra, el Señor le habla, el Señor le dice, ahora. Muchas veces para caminar con Dios también tenemos que saber, hermanos, el orden que el Señor ha establecido, las personas que Él ha puesto para que nos presidan, las personas que Él ha puesto para que nosotros les honremos. Aleluya. Tenemos que aprender a movernos con Dios y a ver las señales que Dios nos da. ¿Cierto o no? Aleluya. Aún, hermanos, tenemos que estar pendientes de las autoridades que el Señor ha puesto en el país donde nosotros estamos, en el lugar donde nosotros estamos. ¿Sí? El Señor sabía que tenía que beber la copa. Pero ¿a quién usó? Dios, para que nuestro Señor bebiese la copa, muriese por nosotros. Pues usó, hermanos, a Judas Iscariote, un traidor. Pero usó también a Pilato, ¿cierto? Y usó a los sumos sacerdotes, ¿cierto? Y usó a Herodes, ¿cierto? Todos se unieron por el consejo de Dios. Pilatos, Herodes, los sumos sacerdotes, el concilio, todos se unieron contra el Señor y contra su Cristo. Aleluya. Había llegado la hora. Había llegado el momento de beber aquel cáliz. Para que después de soltar los dolores de la muerte, viese el fruto de la aflicción de su alma y quedase satisfecho. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros nos movemos con Dios, aleluya, tenemos que saber todas estas cosas. Aleluya. Porque a veces la gente se impacienta
y sienten que deben hacer algo y quieren hacerlo en el momento, pero no es el momento de Dios. Moisés, cuando tenía 40 años, hermanos, quiso darle a entender a su pueblo que Dios lo salvaría por medio de él. Tenía 40 años y él sentía que tenía que libertar a su pueblo y él quería hacer entender que Dios lo libertaría por medio de él. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7. Pero ni el pueblo lo entendió, ni era el momento de Dios para libertar a su pueblo. Moisés necesitaba 40 años de trato de Dios en su vida para hacerlo el más manso de los hombres. ¿Sí? Y hacerlo dependiente de Dios de tal manera que no daba un paso, ni decía, ni hacía nada que Dios no le dijese. Y todo lo que hacía Moisés, hermanos, era respaldado por Dios, ¿cierto? Era un hombre que había aprendido a caminar con Dios. Aleluya. Todo se aprende. También a caminar con Dios. Vamos a irnos al Génesis, al capítulo 5, y vamos a ver la primera persona, hermanos, que caminó con Dios. Aleluya. Génesis, capítulo 5, y versículo 24 dice, vamos a leer un poquito antes. En el versículo 21 dice, vivió Enós 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enós con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 365 años. Caminó pues Enós con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, hubo un tiempo al principio que cuando Adán y Eva pues se apartaron del Señor, pecaron y se apartaron del Señor, el Señor también se apartó de ellos, pues los hombres no invocaban a Dios. Caín cometió un asesinato, mató a su hermano, y a partir de ese momento, hermanos, la gente, Adán y Eva tenían hijos, tuvieron muchos hijos, muchas hijas, la gente comenzó a multiplicarse en el planeta, pero no había nadie que invocara el nombre del Señor. No había nadie que orara a Dios, no había nadie que llamara a Dios. El Señor tuvo que esperar 130 años para que a Adán le naciese un hijo llamado Set. Y después que nació Set, los hombres comenzaron a invocar a Dios, a llamar a Dios. Algunos llaman orar a Dios. Otros le llaman rezar. ¿Cierto? Ahora, hay una diferencia entre orar a Dios, bendíceme, ayúdame, dame, la primitiva, euromillones. ¿Sí? Sí, invocar, llamar a Dios. Hay una diferencia, hermano, entre orar a Dios, invocar, llamar a Dios y caminar. Caminar con Dios. Aleluya. Porque a partir del momento en que Set nació, hermanos, los hombres comenzaron a invocar a Dios. Hay periodos en la historia, hermano, que la gente dice, ¿dónde está Dios? Dios no existe, Dios no es. ¿Sí? Luego vienen ciertas catástrofes, ciertas cosas, y la gente se vuelve muy religiosa. Ay, Dios mío, que Dios te acompañe, vaya usted con Dios, venga usted con Dios, tienen a Dios en la boca.
En uno dicen Dios, otros dicen Diosito. ¿Sí? ¿Cierto? Pero una cosa es invocar, llamar, y otra cosa, hermanos, es caminar con Dios. Aleluya. Entonces, mira, pasó mucho tiempo y llegó la 7ª generación, porque Enós, hermanos, fue el 7º desde Adán, la 7ª generación. Fue contemporáneo de Adán. Aleluya. Porque en aquel tiempo la gente vivía mucho tiempo. Gloria a Dios. Y este hombre, hermanos, estuvo 65 años. Podemos decir 65 años de inconverso. No sabemos si era uno de los que invocaban a Dios. Posiblemente. Aleluya. Pero ocurrió algo con la vida de Enós, 7º desde Adán. Y es que su mujer se quedó en estado. Y le dijo la mujer, mira, el predictor me ha dicho que estoy en estado. O empezó a notar que estaba en estado. Y le dio la noticia al marido. Y hay hombres, hermanos, que cuando le dice la mujer que está en estado, le dan ganas de irse. Sí, se van. No quieren responsabilidades. ¿Cierto? Hay otros que le da igual. Y hay otros que le viene la responsabilidad. Le viene la responsabilidad. Dice, bueno, ya tengo que trabajar más duro porque hay otra boca que alimentar. ¿Sí? Y tengo que prepararme para ser un buen padre. Y tengo que prepararme para cuidar lo que viene de camino. Les viene la responsabilidad. Aleluya. ¿Y qué hizo este hombre, hermanos, cuando le vino esa responsabilidad? Pues buscó a Dios. Porque Dios no está lejos de la gente. Como dice la palabra del Señor, en Él somos, en Él nos movemos. O en Él nos movemos y somos. No está lejos de cada uno de nosotros. Aleluya. Todos los hombres pueden tener un encuentro con Dios. Todos los hombres pueden arrepentirse y convertirse al Señor. Aleluya. Entonces este hombre, hermanos, se convirtió al Señor. Una cosa es bendíceme, ayúdame, y Dios mío esto, y Dios mío lo otro, y ahí Señor. Y otra cosa muy distinta es convertirse al Señor. Aleluya. Y este hombre, hermanos, por esa carga, por esa responsabilidad, por ese momento en el que vivía, entendió que tenía que buscar a Dios y tenía que buscar a Dios de todo corazón y tenía que caminar con Dios. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que a Dios cuando se le busca hay que buscarlo de todo corazón. No buscarlo ahora que tengo problemas, que tengo a mi mujer embarazada, pues voy a buscarlo. Para que vaya todo el embarazo bien, para que el parto salga a pedir de boca. Y una vez que ya todo está bien, bueno, pues ya está. Me olvido de Dios, hasta otra. ¿Hay gente que actúa así? ¿Hay gente que actúa así? Sí. Pero este hombre, hermano, se acercó a Dios, le buscó, le halló, porque dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Y todo el que busca, halla. Hay mucha gente que no encuentra a Dios. ¿Por qué? Pues porque no lo busca. Aleluya. Es más, muchas veces el Señor, a alguno de nosotros se nos ha aparecido y nosotros ni preguntábamos por Él. ¿Sí? ¿Me dejaré ser hallado? Aún por los que no preguntan por mí. También el Señor, hermanos, ha venido y a buscar y a salvar a los que no preguntaban ni siquiera por Él. A los enemigos de Él. ¿Cierto? Y en el momento en que este hombre se acercó a Dios y conoció al Señor, hermanos, se enamoró de Dios.
ninguna persona que conozca al Señor, hermanos, no le ama. Nuestro Dios es amable, adorable. Aleluya. Es fácil de amar a nuestro Dios porque Él es amor, porque Él es benigno, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es perfecto, porque Él tiene todas las virtudes. Aleluya. Gloria al Señor. En el momento en que Él conoció al Señor, hermanos, y era el único, qué pena que la gente que conozca a Dios sea tan poca. Una manada pequeña, un puñadito. ¿Sí? Aleluya. Cuando él, hermanos, conoció al Señor, ya no quería otra cosa que caminar con Él. Caminar con Él. Y caminó con el Señor 300 años. Que se dice pronto, ¿no, verdad? Aleluya. Dice, ¿cuánto tiempo llevas con el Señor? Tantos años. ¿Y no te cansa, hijo? ¿No te cansa? Y alguna vez, hermanos, los cristianos dicen, Señor, ya estoy cansado. No tengo fuerza, estoy cansado. ¿Cuántos años lleva, hija mía? 12. ¿Y ya estás cansado? ¿No has aprendido que mi carga es ligera? ¿Cómo que te cansa? ¿Cómo que desmaya? Porque no ha aprendido a caminar con el Señor. No ha aprendido a descansar en el Señor, no ha aprendido la mansedumbre, no ha aprendido la humildad y entonces la vida cristiana se hace pues pesada. Tan pesada que la gente flaquea y cae. Aleluya. ¿Pero eso es por qué? Porque no ha aprendido. Pero Enoc aprendió a caminar con Dios, hermanos. Y caminó con Él 300 años. Y el Señor se lo llevó vivo. Enoc es uno de los 2 hombres que nos menciona la palabra del Señor que fueron arrebatados vivos. Y que son ejemplos, son figuras de aquellos a los cuales el Señor nos va a arrebatar vivos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor, hermano, hay gente que ha muerto y que experimentaron la resurrección. Pero estos fueron llevados por el Señor vivos. ¿Gloria al Señor? ¿Y por qué fueron llevados vivos? Vamos a ir un momentito a Hebreos. En el capítulo 11. En el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, mira, Enoc fue un héroe de la fe, un hombre que caminó con el Señor por fe. ¿No pensáis que Enoc veía a Dios cara a cara? Aleluya. Tenemos un Dios que es invisible, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿No pensáis que ahí estaba el Señor, hermano, cara a cara, hablando con Enoc? Y Enoc, hermanos, pues en todo momento oía una voz. Ahora Enoc a la izquierda, Enoc a la derecha, Enoc... ¿No? Pero aunque Él es invisible, aleluya, eso no significa que Él no sea real. Y aunque nuestros ojos no le vean y caminemos con Él por fe, como caminó Enoc, eso no significa que no seamos guiados por Él, enseñados por Él, entendamos todas las cosas, aleluya, y el Señor nos muestre todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, Enoc, hermano, caminó con el Señor 300 años y fue traspuesto, o sea, fue llevado. ¿Por qué fue llevado? Para no ver muerte.
¿Sí? Para no ver muerte. ¿Esto qué significa, hermanos? Pues que Enós en su tiempo era un hombre impopular. ¿Sí? Un hombre impopular. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente en este mundo padecerá persecución. ¿Qué padecerá? Persecución. ¿Y por qué causa? ¿Por qué causa, hermanos? Él no tenía sentencia de muerte o iba a experimentar la muerte si el Señor no se lo lleva. Vamos a verlo un momentito. En Judas capítulo 14, o sea, versículo 14. En Judas, en el versículo 14, se nos habla también de este hombre que caminó con Dios. En el versículo 14 dice: de esto también profetizó Enós, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aleluya. Entonces, este era un hombre, hermanos, que caminaba con Dios y profetizaba. Significa que Dios hablaba por su boca. Y cuando la gente está haciendo lo bueno, pues de la boca del Señor salen bendiciones. Y cuando la gente está haciendo lo malo, pues de la boca del Señor salen maldiciones. Lo bueno y lo malo sale de la boca de nuestro Dios. Aleluya. No a todos le dice el Señor que le van a ocurrir cosas buenas. Decirle al justo que le irá bien. ¿A los justos hay que decirle? Que le irá bien. Pero dice, ay del impío, mal le irá. Entonces, ¿a los impíos les van a ir bien las cosas? No. A aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios les van mal las cosas. Ahora, cuando a la gente le van mal las cosas y no pueden agarrar a Dios, no pueden meterse con Dios, ¿con quién se meten? ¿A quién persiguen? Aleluya. ¿Entendemos? ¿A quién de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dijo el Señor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Cumplid vosotros también lo vuestro, haced lo mismo. Todo el que quiere vivir con Dios, hermanos, tiene que saber que aquí, en este mundo de popularidad, cero. Los índices de popularidad para los políticos, algunos dicen el 3,5, otros el 4,5, otros el 5, otros aprueban ahí por los pelos. Otros son muy valorados. Son los niveles de popularidad. Pero aquellos que quieren servir al Señor, hermanos, popularidad cero. Hoy te dicen que ores por ellos y mañana dice que eres un criminal. Hoy eres un santo varón de Dios y mañana eres un hijo de Satanás. Al Señor Jesucristo dice, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que mamaste. La gente lo alababa, pero otros decían, luego le decían, hermanos, este tiene a Beelzebú, está poseído. Aún los que creían en él dicen, ¿no decimos nosotros bien que tú tienes demonio? Los que creían en él decían que él tenía demonio. Pasa de ser un siervo de Dios a ser un demoniado. Todos los que quieran caminar con el Señor tienen que calmarse del pensamiento que si Cristo padeció en la carne, si los profetas han padecido en la carne, si la gente ha perseguido siempre a los que son de Dios, tu popularidad y mi popularidad, cero patatero.
Aleluya. Entonces, hay muchachos que se van a presentar a los exámenes como no han estudiado ni piensan estudiar, dice, yo sé lo que voy a sacar. Yo ya sé la nota. 0. ¿Sí? Pues en este, hermanos, de la popularidad, nuestra popularidad, 0. Cuando queremos caminar con el Señor. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque la gente, hermanos, aborrece la luz. Y el Señor nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando no abría la boca y el Señor profetizaba, el Señor hablaba, convencía a todos de pecado, de justicia, de juicio. Aleluya. ¿Sí? Y hermanos, 300 años oyendo al mismo, porque no había nadie más que caminase con Dios en aquel tiempo. Algunos dijeron, ya estamos hartos de este. Ya estamos hartos. Aleluya, de que este nos diga que somos impíos, de que va a venir el Señor, de que nos va a juzgar. Que todas las palabras duras que hemos dicho contra Dios, el Señor nos va a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas. Porque la gente, hermanos, dice muchas cosas duras acerca de Dios, ¿sí o no? Le atribuyen a Dios injusticias. Todo lo malo que ocurre, Dios tiene la culpa. Aleluya. Un entierro, una persona que hace lo malo y muere, o una persona que muere. Hay que ver, Señor, que no se cansa de hacernos lo malo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, muchas cosas, hermanos. Si Dios existe, ¿por qué la gente se muere de hambre? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerra en Siria? Aleluya. ¿Ha dicho Dios que haya guerra en Siria? ¿O son los sirios que no se aman los unos a los otros y se matan los unos a los otros? ¿Sí o no? Aleluya. Entonces vamos a echar a Dios la culpa. Pero hay gente que se la echa. Sí, se la echa. Entonces, ese tipo de persona, hermanos, que camina con Dios, es luz. Cuando abre su boca, el Señor da palabras, le habla a los impíos, para que los impíos se arrepientan, para que los impíos se conviertan, para que los impíos caminen con Dios como caminaba. Pero los impíos, eso es cosa de beatos. Tú lo que pasa es que eres un beato. Tú eres un fanático. ¿Sí? Y conmigo los fanatismos no van. Yo no soy ningún fanático. Y luego está una hora diciendo, Messi, Messi, Ronaldo. Ya él no es fanático. No es fanático. ¿Sí? Lo que pasa es que a Dios no le importa nada. Aleluya. Dios no le importa nada. Y esa gente se vuelve antipática, hermanos, que caminan con el Señor, se vuelven antipáticas y a veces dentro de la misma iglesia. Hermanos, esas personas que caminan con el Señor, que sirven al Señor, reciben malos tratos. Una de las iglesias de Apocalipsis, dice el Señor a un mensajero, dice que había en medio de una iglesia estaba Satanás. ¿Quién estaba? Satanás. En una iglesia, hermanos, de Cristo, Satanás allí en medio. Y habían matado a un siervo del Señor que se llamaba Antipas. ¿Cómo era el nombre? Antipático. Sí, antipático.
Algunos dicen, este hombre no me cae bien. Me cae gordo. Aleluya. Como decía el Chavo, no me simpatiza. El amigo del Chavo, ¿no? ¿Sí? No me simpatizas. Aleluya. Pero eso, hermano, es cuando la gente camina con Dios. Aleluya. Cuando uno es un fiel ministro de Cristo, cuando uno es un fiel ministro de Dios, ocurren esas cosas. Ahora, el Señor sabe librar y el Señor libra. Gloria a Dios. Así que dijo el Señor, ¿tú estás caminando conmigo? ¿Te están buscando? Se van a quedar con 2 palmos de narices. Aleluya. Te llevo vivo. Aleluya. No tuvo que experimentar la muerte, hermanos. Cuanto más tiempo pase en esta tierra, más cerca esté la venida del Señor, aleluya, más antipáticos van a ser los hombres y mujeres que caminen con Dios. Porque le van a molestar a mucha gente. Aleluya. ¿Sí? Les van a molestar mucha gente, aún sin decirle nada. Le van a ser muy molestos. Aleluya. Y cuando llegue el Señor Jesucristo, hermanos, los que estemos velando, los que estemos sirviéndole, seremos arrebatados vivos. Pero esos son los que están caminando con Dios. Son los que están caminando con Dios. No los que le están rezando a Dios. Ni los que le están orando a Dios. Sino los que están caminando con Dios. Bueno, pues ese fue el primer hombre que caminó con Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces dice en el versículo 9 del capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aleluya. Mira, Noé era bisnieto de Enos. A veces, hermanos, el ejemplo de vida que dan los siervos de Dios caminando con el Señor no es ni tan siquiera seguido por sus hijos. Qué pena, ¿eh? Aleluya. Y este hombre, ¿no?, tuvo un hijo que llamó Matusalén. Fue el hombre que más vivió, 969 años. 969 años vivió Matusalén. Murió en el año en que vino el diluvio. No sabemos si murió un poquito antes o murió en el diluvio. Cuando vino el diluvio se los llevó a todos, también se los llevó a él. Aleluya. Y Matusalén tuvo a Lamec. Y Lamec tuvo como hijo a Noé. Aleluya, Noé. Y Noé sí caminó con Dios. Aleluya. Ni lo hizo su padre, ni lo hizo su abuelo. Cuando venimos al Señor, nos convertimos al Señor, tenemos que decir, hermanos, que somos nuevas criaturas, que vamos a caminar con Él. Y no estar pensando como alguna gente dice, no, yo voy a hacer lo que hizo mi padre. Voy a hacer lo que hizo mi abuelo. Porque tu padre, si no sirvió al Señor, lo que te enseñó es vano. Aleluya. Sí. Y lo que te enseñó tu abuelo, si no estás sirviendo al Señor, es vano, no sirve para nada. A no ser que te enseñe una profesión de carpintero, alguna cosa que con lo que te busque la vida. Pero a la hora de servir al Señor y hacer las cosas correctamente, no son.
referencias, no son ejemplos a seguir. ¿Tú entiendes eso o no entiendes eso? Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a traicionar a la religión de mi padre. Yo no me voy a convertir en una apóstata de la religión de mi padre. ¿Y qué religión tenía tu padre? ¿Era idólatra como el padre de Abraham? ¿Sí? Entonces, si Abraham sigue la religión de su padre, en él no son benditas las naciones. En su simiente no son benditas las naciones. Bueno, pues Noé caminó con Dios. ¿Tú sabes por qué estamos tú y yo aquí? ¿Tú sabes por qué hay más de 7.000 millones de personas en el planeta? Aleluya. Los que creen en la reencarnación tienen un grave problema. Nunca ha habido tanta gente como ahora. A no ser que las gallinas se hayan reencarnado en gente. Pero seres humanos nunca ha habido como ahora. ¿Cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Caminó con Dios. Y hermanos, caminar con Dios es obedecerle. Y mientras gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, Noé, yendo a por leña, a por madera, cortando madera, preparando el arca, 100 años. Con sus días, con sus meses, todos sus años. Aleluya. Gloria a Dios. Y pregonando y predicando. Este trabajaba y predicaba. Proclamando. Aleluya, que venía el juicio de Dios. Y vino y se lo llevó a todos. También a Matusalén, que había tenido un padre predicador. Algo dice, no, mi padre es pastor. Mi padre es pastor. ¿Y tú qué eres? La oveja negra. Aleluya. ¿Cierto? Bueno, pues eso es caminar con Dios. Y toda gente que camina con Dios, hermanos, es en memoria eterna. Aleluya, en memoria eterna. Y aún la gente, hermanos, que aborrece a esos que están caminando con Dios, no saben cuánto bien han recibido y siguen recibiendo por causa de esos que sirven a Dios. Porque mira, si en este momento en el planeta en el que vivimos no hubiésemos personas que amamos y servimos al Señor y caminamos con el Señor, este mundo ya habría terminado. Aleluya. Cuando los justos sean quitados de aquí, vendrá la gran tribulación. Una tribulación que no la ha habido ni la habrá jamás. Eso es cuando la iglesia, hermanos, es quitada. Cuando el espíritu y la esposa son quitados de aquí. Aleluya. Así que si la gente se casa, se da en casamiento, compran, venden, disfrutan del mundo, que sepan que es porque todavía hay hombres y mujeres que servimos, que amamos al Señor y que caminamos con el Señor. Aleluya. Mira que no he dicho rezamos a Dios, ni oramos a Dios, sino que caminamos con Dios. Y vamos a terminar, hermanos. En San Mateo capítulo 11, en el versículo 28, dice en el versículo 28 de San Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces dice en el versículo 28, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Es una invitación para cuánta gente? Es una invitación para todos. Aleluya. ¿Pueden todos los hombres venir? ¿Puedo ir Lot? O sea, Enos. ¿Sí? ¿Sí puedo ir? ¿Y Matusalén puedo ir? ¿Sí? ¿Y Lamez? También. Aleluya. ¿Y Noé puedo ir? Sí, todos. Porque como he dicho, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él, como dice la palabra del Señor, hermanos, en Él nos movemos y somos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el Señor, hermano, invita a todos. Todas las cosas son suyas. Todo es suyo, toda la potestad la tiene en el cielo y la tierra. Aleluya. Todas las cosas le pertenecen a Él. Aleluya. ¿Sí? Ahora, el Señor, hermanos, llama a todas las personas. Gloria a Dios. Aquellos que oyen su voz y le siguen, bien. Aquellos que oyen su voz y no le siguen, mal para ellos. Pero la invitación es para todos. Venid a mí todos los que trabajados y cargados y yo haré descansar. Aleluya. Mira, la vida cristiana, hermanos, cuando tú aprendes a caminar con el Señor, es una vida de paz, de descanso. Aleluya. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todas las cosas, pero con paz. Aleluya. Con paz. Dice el Señor, el que me oyere, habitará confiadamente, sin temor del mal. Entonces, el Señor también le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando tú vienes a Él? Te descarga. Pero cuando yo me bauticé, hermanos, noté como si me quitasen un gran peso de encima. Aleluya. Un gran peso de encima. Aleluya. Pero después de estar caminando con el Señor, mucha gente intentó cargarme. Y muchas veces me cargaba yo. Te cargas por esto, te cargas por lo otro, te cargas por te cargas por la otra. ¿Pero quiere el Señor que tú estés cargado? ¿Cómo quiere que estés? Con descanso. Con paz, con descanso. Eso es cuando venimos a Él. Aleluya. Es el que tiene todas las cosas sujetas. Esta tierra está dando vueltas sobre sí misma. Dicen casi más de 100.000 kilómetros por hora. Aleluya. Está dando vueltas alrededor del sol, la luna alrededor de la tierra. ¿Estás tú empujándola? ¿Estás tú sosteniéndola? ¿Quién la sostiene? El Señor. Entonces, si Él es capaz de sostener la tierra y todos los demás planetas y todo el universo, ¿será capaz de sostenerte a ti? ¿A mí? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tú le dejas todas tus cargas sobre Él. Todas tus cosas sobre Él. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de nosotros. Este es un mundo, hermano, en el que dijo el Señor, tendréis aflicciones. Vienen las cosas. Tal y como vienen, hay que entregárselas al Señor. Porque Él quiere que tú tengas descanso. Ahora, el descanso no viene solamente echando balones fuera, echando cosas, ¿no? Sino también aprendiendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. No solamente dejarle las cargas al Señor,
Dice, bueno, yo ya se lo he dejado todo en las manos del Señor. Ya no tengo que hacer más nada. Qué bendición ser cristiano. Viene la letra. Ahí tiene la letra, Señor. Sí. 150 letras y el coche es mío. Ha venido la letra. Toma, Señor, la letra. Aleluya. No, dice el Señor que tenemos que llevar el yugo y caminar con Él. Y caminar aprendiendo. Aleluya. Porque, hermanos, cuando queremos apartarnos a izquierda o a derecha, cuando queremos retroceder, cuando queremos adelantarnos, pues entonces nos hacemos pupita, hacemos daño. ¿Sí? Hoy he recibido un quebranto del Señor. He sido quebrantado. Aleluya. No se ponían a dos bueyes, se ponía un buey experimentado y un buey joven. El buey joven no estaba acostumbrado al trabajo, a la disciplina, a hacer las cosas. Entonces se ponía el buey joven con el buey experimentado. El buey experimentado ya sabía el paso que tienen los bueyes, ¿no? Despacito. ¿Sí? Pero sin perder puntada. Entonces, cuando el buey joven iba, pues a veces quería apartarse del surco, apartarse del camino. Entonces cogía el buey experimentado, que era fuerte, le daba un tirón y salía pupita en el cuello. Se hacía daño en el cuello. ¿Sí? A veces el buey no tenía ganas de trabajar, de seguir hacia adelante, el joven, digo. Entonces, el buey experimentado tenía que tirar del carro, del arado y también del joven. Y a veces el joven, hermano, se veía tan fuerte, decía, este viejo, esto es una carcasa, esto es una carroza. Y quería tirar y hacia adelante y claro, no podía tirar ni de la carga ni del buey experimentado. Y se desanimaba. Y se venía abajo. Sí. Hasta que aprendía. Más le valía la pena aprender. Aleluya. Aprendía. Y el buey experimentado decía izquierda, izquierda, derecha, derecha. Y como en el servicio militar, aprendía a desfilar. Aleluya. Y entre los dos, la carga, el arado pesaba poco. La carga del Señor, hermano, es ligera. La carga del Señor es ligera. Aleluya. Gloria al Señor, ligera. Y bueno, pues el Señor quiere que todos los hombres caminen con Él. Todos caminemos con Él. Gloria a Dios. Y allá es donde nos lleva el Señor. Ya he dicho que muchas veces el Señor no nos lleva, hermanos, a lo más fácil, precisamente. ¿Ves? ¿Entendemos? Allí donde nos lleva el Señor, hermanos, allí vamos a ver su mano poderosa y vamos a ver que se abre la salida y vamos a ver que nuestro Dios tiene preparado para nosotros grandes cosas. Y dice el nombre del Señor. Y recuerda que aquellos que quieren vivir piadosamente, que quieren caminar con Dios, de popularidad, 0. Nos saquen el barómetro de popularidad. A lo mejor Rajoy tiene 3,60 y el otro es 4,50, pero tú y yo, 0. Ahora hay una manera de que tu popularidad aumente y sea muy popular. No camines con el Señor.
háblale al mundo lo que el mundo quiere oír. ¿Sí? El mundo te oirá y te seguirá. Serás el Santo Padre o la Santa Madre. ¿Sí? Te llevarán a los altares. E inclusive alguno te encenderá velas. Y te rezará. ¿Sí? Pero delante de Dios eres un 0 a la izquierda. Aleluya. No estarás agradando a Dios. Pero si estás agradando a Dios, vas a estar con el Señor para siempre. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Aleluya. Entonces sus ovejas, hermanos, ¿qué hacen? Oyen su voz, le siguen, caminan con Él, caminamos con Él. Un aplauso al Señor. Bendito y amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque tú eres fiel y eres bueno, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tú has prometido, Señor, enseñarnos el camino en el que debemos andar, mostrarnos las obras que has preparado para nosotros y ayudarnos, Señor, a hacer aquello que es agradable delante tuya. Bendito Dios, nos entregamos por completo a ti. Confiamos en ti. No confiamos en nosotros mismos ni en la carne, Señor, sino que confiamos en ti y queremos conocerte, amarte y servirte todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Señor amado, no solamente por mí, sino por todos mis hermanos que están en este lugar. Que todos aprendan a caminar contigo, Señor. Porque tú dices en tu palabra que todos serán enseñados por Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán, dice tu Padre. Así que todos te conozcan, te amen y te sirvan. Y todos aquellos que a través de la radio, de la televisión, Señor, internet, van a estar viendo y oyendo esta palabra, que tú les concedas, Señor. El que crean, que tú les concedas, Padre, el que se arrepientan, que tú les concedas, Señor, el que te conozcan y te amen y te sirvan de todo corazón y también caminen contigo, Señor, porque tú invitas a todos. No quieres que nadie perezca, sino que todos te sigan y tengan vida eterna, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está cayendo.